Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos felices de darles la bienvenida a una nueva clase del ciclo MOOC de este año. Como siempre, antes de comenzar, queremos agradecer a Purina Pro Plan, el sponsor exclusivo del portal, y les comento un poco algunos detalles que nos ayudarán a compartir un momento grato. Cuando lo deseen, pueden participar libremente en la clase a través del chat. Antes del envío del mensaje, recomendamos que seleccionen la opción Enviar a todos para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Ahora sí, dicho esto, pasamos de lleno a la clase y les cuento que hoy tenemos con nosotros un invitado especial, el médico veterinario Javier Mouli. Él es jefe de trabajos prácticos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, coordinador del curso optativo de urgencias y cuidados críticos de la misma facultad, trabaja en forma exclusiva en cuidados críticos y urgencias, es autor de numerosos trabajos en la especialidad a nivel nacional e internacional, es autor de capítulos de libros nacionales y extranjeros referidos a la especialidad, es además autor, editor de los libros Emergencias y cuidados críticos en pequeños animales, Manejo integral del shock en perros y gatos, y El paciente en urgencias canino y felino, de Editorial Multimédica. Es disertante nacional e internacional en cuidados críticos veterinarios, miembro de grupos interdisciplinarios en medicina crítica, es codirector científico de la revista Clinurgevet, Editorial Multimédica, Ediciones Veterinarias Barcelona, España. El doctor Javier Mouli es además el director del posgrado universitario de emergencias de BTS Web, y por esto es un honor que nos acompañe aquí esta noche. Bienvenido, Javier, cuando Hola Manuel, gustes, comenzamos. ¿cómo te va? Bien. Todo bien. Bien, vos me vas leyendo las preguntas por el Como chat quieras. o Puedes decime, tener sí, como prefieras. Puedes tener ¿no el chat abierto y ir viendo, si no te las voy transmitiendo, como prefieras. podés vos o te Sí, jorobo sí, no hay mucho? ningún problema, ningún problema. Dale, bárbaro. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla de este MOOC. Bueno, comentarles previamente que la semana que viene iniciamos el posgrado en medicina crítica, así que bueno, los estoy invitando cordialmente al mismo, el cual está con colegas que trabajan en medicina crítica en forma excluyente en muchos casos, por lo tanto, bueno, van a tener eh, la oportunidad de poder estar con gente que trabaja en esto. Bien, lo que vamos a ver hoy es un poquito de fluidoterapia en medicina crítica y algunos avances que ha habido en estos últimos años y algunas formas de ver esta situación. Básicamente yo creo que es uno de los temas que muchas veces se falla, no tanto por la falta de fluido, sino por el fluido a elegir y por el exceso de fluidos. Hoy sabemos perfectamente, sobre todo en medicina crítica, que los excesos de fluido no son para nada buenos, es decir, al contrario. Esto ha cambiado en medicina humana, viene el cambio a partir de los trabajos de Manuel Rivers, un médico humano que trabajó con lo que se llama terapia basada en objetivos o metas, en su trabajo del 2001. Después, bueno, ese trabajo fue criticado, pero básicamente es el que inicia un cambio en que lo es la parte de fluidoterapia, es decir, él lo que hizo concretamente es monitorear más intensivamente la fluidoterapia a partir de un catéter de Schwangans que va colocado en la vena pulmonar. Pero bueno, yo creo que siempre hay un agujero importante en fluidoterapia porque se hace mucho fluidoterapia, pero muchas veces no se tiene en cuenta qué es lo que ocurre con eso. Así que bueno, vamos a iniciar. Y en primer punto que vamos a analizar es si, en primer punto, es la fluidoterapia agresiva, ¿es perjudicial? Nos preguntamos. Y la verdad que sí, ¿sí? La fluidoterapia agresiva es perjudicial. Hoy se sabe fehacientemente que los excesos de volúmenes no son para nada buenos. Es decir, y sobre todo en la medicina clínica. ¿Sí? En un paciente por ahí que está sano, pero bueno, si está sano no va a estar administrado fluidos, pero vamos a suponer que es un paciente que se encuentra para una cirugía electiva, como puede ser una ovariohisterectomía,
o una orquiectomía en el caso de un macho y se hace un exceso de fluidos, bueno, uno puede tomar medidas para sacar esos fluidos, ¿sí? A partir del uso, por ejemplo, de diuréticos, ¿sí? La verdad es que si esto ocurre en situación de medicina crítica no es tan fácil, ¿sí? Si esto es un paciente sobre todo séptico y se le hace una fluidoterapia agresiva, lo más probable, que podamos saber por qué, va a haber un aumento del agua intersticial y de escape de agua a partir del espacio vascular. Entonces hoy sabemos que la cuestión de fluidoterapia agresiva, es decir, lo que en situación de shock, por ejemplo, hablábamos de 90 mililitros kilo en un perro, ¿sí? Y en un gato 40-50 mililitros kilo, eso de cristaloides, eso está totalmente perimido, ¿sí? Hoy se trabaja con, se volemiza al paciente en bolos más pequeños, ¿sí? Si bien uno puede llegar, depende del peso, a 90 mililitros de fluidos, no es los 90 mililitros kilo hora que se usaban antiguamente. Algo fundamental, el fluido ideal que sirve para todo no existe. ¿Sí? No podemos estar usando el mismo fluido para todo. Y va a depender también de la fase de fluidoterapia que estemos hablando. ¿Sí? Si es una etapa de reanimación, ¿sí? Que es la inmediata cuando ingresa el paciente. Si es la rehidratación o mantenimiento, no va a ser lo mismo. Es decir, siempre va a haber cambios. O sea, nosotros podemos manejar, incluso suplementar esos fluidos. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Qué pasa con la solución salina hace un tiempo? ¿Sí? No hace mucho tiempo se siguió usando la solución salina como fisiológica. Hoy sabemos que esto no es así. Es una solución que tiene 154 milequivalentes de cloro. Esto es mucho cloro. Y uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con el cloro? Bueno, ya se sabe en medicina humana y también en veterinaria que los excesos de cloro que llegan a nivel del glomérulo, ¿sí? A partir de la arteria aferente, producen en mácula densa y producen en las células la liberación de adenosina. ¿Sí? Vamos a crear una acidosis metabólica. Recuerden ustedes que un cloro de más de 111 es anormal, por lo tanto esa solución salina, que nosotros llamamos fisiológica, hay que tener cuidado. ¿Con esto significa que no podemos usar la solución salina? No, pero no la tomemos como una solución fisiológica, es una solución no balanceada. ¿Mm? Cuando hablamos de soluciones cristaloides balanceadas, estamos hablando de soluciones que tienen algún tipo de balanceo con el plasma. ¿Sí? Por ejemplo, Ringer lactato obviamente es mucho más balanceada. Hay electrolíticas balanceadas con el plasma, ¿sí? Incluso algunas suplementadas con magnesio, que es otro ion que usualmente no se lo tiene en cuenta y hay que tenerlo en cuenta en esta situación. Entonces, si nosotros cargamos de cloro ese glomérulo, la liberación de adenosina, que es un poderoso vasoconstrictor, va a producir un aumento, ¿sí? Un aumento de la vasoconstricción y vamos a realizar una isquemia renal y vamos a tener un paciente en un contexto ya crítico con una situación crítica aún mayor, que es la injuria renal aguda, ¿sí? Lo que antes conocíamos como falla renal aguda. Recordemos también que tanto el riñón como el pulmón son órganos que sufren mucho la sobrecarga de fluidos, ¿sí? Sobre todo si este fluido se empieza a extravasar del sistema vascular. Eso es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si el líquido se extravasa del sistema vascular, en pulmón va a crear una situación grave que es, obviamente va a haber una situación de complicación en lo que es la hematosis pulmonar, es decir, o sea, no se va a producir un intercambio gaseoso como corresponde, entonces el paciente entraría en una situación hipoxémica, ¿sí? Entonces estaríamos en una situación de una insuficiencia respiratoria aguda, que es una emergencia, y en el caso del riñón, como el riñón es un órgano que se encuentra contenido por una cápsula muy firme, si el líquido se extravasa de los vasos, ese riñón va a aumentar de tamaño y va a ser lo que se llama un síndrome compartimental renal. Es decir, va a aumentar la presión dentro del intersticio y esta presión dentro del intersticio va a ser superior a la presión de perfusión de ese riñón. Por lo tanto, va a aumentar
el índice de resistencia vascular renal. ¿Sí? Entonces, esas son las causas y esos son los dos órganos que hay que tener en cuenta. Entonces, resumiendo, cuidado, la fluidoterapia agresiva es perjudicial por varias razones. Otra era, no podemos sobrecargar de líquidos a los pacientes críticos. Y también la distensión de la aurícula va a producir liberación de péptido natriurético auricular, y el péptido natriurético auricular es tóxico para la microcirculación. Y acá hablamos un poquito más de otro tema, que es el dilema de los almidones, ¿sí? ¿Qué pasó con esto, con los almidones? Bueno, hasta hace 6, 7 años atrás, seguían siendo los coloides de elección. Y hoy hay todo un dilema con respecto a esto. ¿Por qué? Porque en las unidades de cuidados intensivos humanas se vio que los pacientes que recibían almidones, ¿sí? Pentastar y hidroxietilalmidón, bueno, hay varios, ¿sí? Que son coloides sintéticos, los cuales se usaron mucho, sobre todo en los años 90. Las personas que se externaban en las unidades de cuidados intensivos, a los 60 días se producía una lesión renal aguda. Obviamente, cuando se empieza a ver esto, nosotros en medicina crítica hay muchas cosas que se toman de medicina humana o se alertan de medicina humana y posteriormente pasan a medicina veterinaria, comienza a haber un planteo, es decir, bueno, se usan coloides, sobre todo los almidones, concretamente era esto, ¿sí? La verdad que hay trabajos, como usted ve a la derecha, de las controversias del uso de hidroxietilalmidón en los pacientes en cuidados críticos. Hay otros trabajos que hablan que incluso que esto no es tan así, pero por ejemplo los trabajos que hablan de esto son pacientes en los cuales se les hace un sangrado, digamos un sangrado controlado, por lo tanto, hasta cuándo ese paciente es crítico, ¿sí? Como tomarlo como crítico. No sabemos qué pasa en los pacientes sépticos, porque esto en medicina humana, sobre todo en pacientes que tenían criterios de sepsis, aparecía en la injuria renal aguda 60 días después. Hay un trabajo que es el que está arriba, que evalúan injuria renal aguda junto con, usaron diferentes coloides y un cristaloide, ¿sí? Y vieron que curiosamente el hidroxietil al 6%, que es el que se usa, no producía la lesión renal. Concretamente lo que produce es como una situación de pinocitosis dentro de la célula, es decir, es como que entra la molécula coloidal dentro de la célula y le produce un daño importante. Y curiosamente, en este trabajo que ustedes ven arriba, se vio mayor cantidad de lesiones en los pacientes que se les administraba gelatinas, las cuales en teoría no tendrían la nefrotoxicidad de los coloides. Bueno, obviamente los estudios en veterinaria aún falta tener una tendencia. Lo que yo recomiendo es que en el caso de ustedes tener pacientes sépticos, tratar de usar los coloides sintéticos, si los tienen que usar, porque ese paciente por ahí presenta albúmina muy baja y no tiene la posibilidad de acceder a plasma fresco o a plasma congelado. Bueno, la posibilidad de bajar la dosis, lo que nosotros hacemos es, si la dosis antiguamente de coloides en caninos era de 20 mililitros kilo, la bajamos a 10, ¿sí? O a 7, y si en felinos se usaba 10, usamos 5, ¿sí? Y en lo posible no más de 48 horas. En general nosotros hoy yo dirijo una unidad de cuidados intensivos acá en la República Argentina, en la ciudad de La Plata, y la verdad trabajamos muy poco con coloides sintéticos. Lo que trabajamos mucho es con coloides biológicos, concretamente con plasma fresco congelado, ¿sí? En la medida de lo posible tratamos de trabajar con plasma. Pero vuelvo a repetir, esto aún es controversial. Y hoy, casualmente, en medicina veterinaria crítica, hay quienes están muy a favor de los coloides sintéticos y hay quienes están en contra.
Yo creo que lo que pasa en medicina humana no es ajeno a medicina veterinaria, ¿sí? No es ajeno. De hecho, los almidones en algún momento están prohibidos en algunos países, pero yo entiendo que aquí habrá que ir con mucho cuidado, ¿sí? Lo que la recomendación, que es la misma recomendación que plantean otros terapistas o urgenciólogos, es tratar de bajar la dosis. Si nosotros tenemos alguna sospecha de que el paciente que tenemos delante tiene algún tipo de enfermedad renal o de alguna patología renal, o es un paciente séptico, la recomendación sería tratar de no usarlos, ¿sí? Si por lo contrario es un paciente que haya tenido un shock traumático, hipovolémico hemorrágico y necesita levantar presión y pueden usar coloides, no sería tan complicado. Entonces, esa sería un poco la definición para no ser totalmente detractor de esta situación ni pro, ¿sí? Yo creo que parándonos en el medio es una cuestión mucho más conciliadora, ¿eh? Alguien dice que escupo sobre los tibios, pero en este caso eh, hay que tratar de manejar un poco más, la cuestión más, más tranquila, ¿no? No tomar partido ni por un lado ni por el otro. Bien. Bueno, ¿y por qué pasa todo esto? Pues yo, bueno, puedo plantear, yo digo esto y no tengo evidencia científica para defenderlo de la cantidad de líquidos. Bien, hace un tiempo se descubre que en la luz endotelial, sobre la célula endotelial, existe unos pelos, ¿sí?, que ustedes ven acá, que se lo llama glicocálex. En el momento, bueno, dijeron, esto es algo estructural, no se lo considera importante, pero con el tiempo vieron que este glicocálex tiene funciones, ¿sí? Y previene el pasaje de líquido a través de las hendiduras endoteliales, previene la adherencia de plaquetas y glóbulos rojos, es decir, previene la trombosis microvascular, previene la adherencia de leucocitos al endotelio. ¿Y esto por qué es importante? Porque si un leucocito se adhiere al endotelio, es como si yo bajo una llave eléctrica y conecto una situación de liberación de citoquinas, ¿sí?, proinflamatorias muy importantes, que van a producir cambios inflamatorios, ¿sí?, y hasta neuroendocrinos a nivel local y sistémico, ¿sí? Y también protege las células endoteliales del estrés oxidativo. Es decir, que estos pelitos que ustedes ven acá son muy importantes. Bien, la pregunta es, ¿qué destruye a esos pelitos? Bueno, uno es el péptido natriurético auricular, ¿sí?, que no sería el tan importante, pero hay algo que es a partir de una teoría, la cual yo, más que una teoría, yo diría que hoy por hoy hay casi una demostración de esto, que es la teoría Shine, ¿sí?, o teoría de endoteliopatía unificadora, que lo hicieron los doctores Johansson, ¿sí?, en el 2017, previos estudios, ¿sí?, en pacientes politraumatizados, y dicen que unifica la fisiopatología de shock a partir de la liberación, ¿sí?, dicen concretamente que la liberación de catecolaminas, concretamente adrenalina, ante una situación de shock, una situación de parada cardiorrespiratoria, una situación de shock traumático, hipovolémico, séptico, se produce liberación de catecolaminas, ¿sí? Y esas catecolaminas, a nivel de la microcirculación, son dañinas, ¿sí? Es decir, que a partir que la injuria va aumentando, como ven en este cuadro de aquí abajo, y aumenta la cantidad de catecolaminas circulantes, va a haber desde una activación endotelial hasta una salida de capilares. ¿Por qué? Porque esto destruye las catecolaminas, destruye ese glicocálex. O sea que si estaría en esta forma, lo estaría destruyendo en su estructura. Obviamente, si nosotros esto lo traemos a colación de los pacientes que atendemos, no es lo mismo atender a un paciente dentro de un tiempo prudencial, ¿sí?, dentro de un tiempo prudencial, es decir, dentro de 1 hora, 20 minutos, 5 minutos de producirse, por ejemplo, un shock traumático, ante una situación traumática, ¿sí? Hoy ya no hablamos más de politrauma, hablamos de shock traumático, considerado el quinto shock. Esto obviamente en el curso lo desarrollamos.
esa situación traumática, ese paciente va a responder mucho mejor a los líquidos que aquel paciente que hace 12, 24, 48 horas, que nos suele pasar, en el cual llega el tutor y o propietario y dice que el perro o el gato se cayó de altura o lo atropelló un carro hace 12 o 14 horas. Ese paciente va a responder muy pobremente a líquidos y probablemente tengamos que usar apoyo vasopresor. ¿Y esto por qué? Porque se rompió estos pelos, entonces el líquido no queda que nosotros administramos dentro del espacio vascular. ¿Y cómo supieron esto? Bueno, porque en esos pacientes que venían, humanos que vieron que planteaban esta situación, detectaron en sangre productos constitutivos, ¿sí?, que son parte de la estructura de estos pelitos, como es el Sintocan 1, por ejemplo. Es una molécula que vieron que esos pacientes que tenían niveles elevados de Sintocan 1 eran más complicados para tratar con líquidos. Entonces, esta es la base de por qué hoy en parte en medicina veterinaria no administramos gran cantidad de fluidos, sobre todo en pacientes críticos. Más bien somos restrictivos, ¿sí? Casualmente, yo obviamente no lo quería llenar de trabajo, porque esta es una charla de no mucho tiempo. Hay un trabajo realizado en África en el 2011 en el cual en los pacientes eran chicos con malaria y los nenes que recibían menos cantidad de fluidos eran los que menos tenían problemas, menos índice de letalidad tenían, índice de mortandad. Así que tenemos que cambiar la forma de nuestros pacientes. Obviamente que la posibilidad de realizar esto es complicado. No, ¿sí? Yo les planteé que lo que más usamos son el ingreso cristaloides, planteamos el tema de los coloides, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, un monitoreo de la fluidoterapia. Y vos decís, bueno, pero a ver, Javier, vos decís que el monitoreo de la fluidoterapia no es fácil. No, no es fácil, obviamente, porque en medicina humana hay equipos especiales para eso, hay lo que se llama plataforma Edwards, que son para pacientes en terapia intensiva, que miden la precarga, miden por termodilución un montón de cosas, miden el agua pulmonar. La verdad son impresionantes, la verdad eso no tenemos. Pero fíjate cómo ustedes pueden cambiar la forma de ver la fluidoterapia en un sentido netamente práctico. Yo a mi paciente que ingresa, ¿sí?, le hago parámetros al ingreso. Lo desafío con una carga de líquidos y vuelvo a medir parámetros. Los parámetros son los que están acá. Fíjense todo lo que pueden medir. Obviamente, hay cosas que son de laboratorio. Vamos a decir, bueno, mira, Javier, yo no tengo lactato, fantástico, no puedo hacer exceso de bases, no puedo hacer saturación central de oxígeno, fantástico. Presión, poder, sí, pulsioximetría también. Bueno, mira, la pulsioximetría también es muy importante en la reanimación con líquidos, porque yo tengo un paciente cuya curva plestimográfica, en el momento que estoy pasando fluidos, la veo aplanada, o me encuentro que tengo una curva dicrótica debajo de una situación de la línea de base, bueno, la posibilidad que ese paciente necesite una carga de líquidos es importante. Si yo en el momento que cargo líquidos veo que mi curva plestimográfica tiene una mejor formita, ¿sí?, tiene una forma de pico y la curva dicrótica se va para arriba, tengo una mejor situación. Y si hago un tiempo llenado capilar, ¿por qué sirve el tiempo llenado capilar? Mira, el tiempo llenado capilar, hoy por hoy, es muy importante. Hay un estudio en humana que se llama Estudio Andrómeda, que se comparó a pacientes midiendo el tiempo llenado capilar versus lactato. Y vieron que aquellos que miraban tiempo llenado capilar eran más predictivos de éxito o no éxito que con lactato. Entonces, si vos te fijás acá, en esta lista, hay muchas cosas: temperatura, frecuencia respiratoria, diuresis, poner un catéter en la uretra, ya sea de una hembra o un macho, y medir la cantidad de orina que sale, medir su densidad. Si yo tengo un paciente que sé que sanitariamente su riñón está bien y hago una carga de líquidos y me encuentro con que la densidad urinaria sigue siendo muy alta, esto implica seguramente que le falta líquido. ¿Por qué? Porque está reteniendo. Ahora, si ese paciente, su densidad urinaria baja, me está diciendo que mi carga de líquidos está siendo buena y está empezando a eliminar. Y si yo le puse 1 litro de líquidos y orinó 500, significa que 500 quedaron adentro. Es decir, que no estoy usando nada raro.
¿Puedo usar la ecografía? Y sí, también, si tengo un ecógrafo en la clínica, lo puedo usar para monitorear de alguna manera líquido. Sí, uno puede hacer la colapsabilidad de vena cava. Sí, está bien, pero yo no tengo un ecodoppler. Fantástico, pero si tenés un ecógrafo y vos ves que la vena cava caudal en el momento de inspiración se colapsa mucho, evidentemente necesita líquido. Y si yo ese mismo traductor lo llevo a una ventana cardíaca y veo que los músculos papilares casi se tocan, bueno, es un dato más. Esos datos que yo estoy tomando, ¿tienen variables? Sí, pero yo estoy con esta forma, estoy tratando de realizar lo que se llama un constructo. ¿Qué es eso? Estoy construyendo un monitoreo a partir de un montón de parámetros. Si todos los parámetros están diciendo que le falta líquido, que es probable que le falte el mismo hematocrito, le falta líquido, y todos los parámetros veo que no son factibles que ese paciente sea precarga dependiente, quiere decir que algo está fallando. Entonces, vuelvo a repetir, fíjense que de todo lo que vemos acá, la gran frecuencia cardíaca es una valoración semiológica. Valoración semiológica del pulso es netamente semiológica, es tocar al paciente. Tiempo llenado capilar, lo mismo. Clavo score, o si quieren usar Apple score, el que quieran usar, también. Diuresis lo mismo, frecuencia respiratoria, salvo estos tres de acá, necesitan equipo. Lo demás es semiología. Entonces, monitoreemos mejor la fluidoterapia. ¿Por qué? Porque puede pasar que mi paciente, de acuerdo a la curva de Frank Starling, esté en situación de precarga, en el cual voy a necesitar zona de precarga de dependencia o zona de volumen de dependencia, voy a necesitar líquidos. Pero si mi paciente está acá arriba y le pongo más líquidos y yo tengo un glicocálix, acá viene uno normal y acá viene uno destruido, y le pongo líquidos, se va a extravasar. Y voy a encharcar a mi paciente. Y probablemente, si este líquido sea rico en proteínas y tenga características inflamatorias, no lo voy a sacar con diuréticos. Para nada. ¿Correcto? Porque mi paciente está proinflamado. Bien, las pérdidas de agua pueden ser por quemaduras, tercer espacio, urinarias, digestivas, respiratorias. Y la efecto de administración de fluidos tienen, como verán, o sea, administrar fluidos en un paciente crítico altera microcirculación, función de órganos, inmunomodulación y reperfusión, viscosidad de la sangre, y lo que hablamos hoy, ¿más es mejor? No, más no es mejor para nada en estos pacientes, para nada, sobre todo en críticos. Tenemos que ser un poco más restrictivos con la situación de fluidoterapia. Las fases de la fluidoterapia son reanimación, rehidratación y mantenimiento. La reanimación es la que vamos a realizar al ingreso de nuestros pacientes en la situación de urgencia. La verdad, lo que uno hoy se estira son cristaloides varios equilibrados. Cuando hablamos de equilibrados con el plasma, hablamos ni nada más ni nada menos que del Ringer lactato. Obviamente hay otros, ¿sí? Voy a repetir, hay una solución que se llama isofundin, que es de Brown, que es una electrolítica balanceada con el plasma, el cual en vez de tener lactato tiene acetato, suplementa con magnesio, es la más parecida al plasma. Si la pueden usar, mejor, y si no, usan Ringer lactato, ¿sí? Pero obviamente, como no todo en medicina veterinaria y en biología es absoluto, ustedes están viendo acá un cloruro de sodio al 7,5, ¿sí? Al 7,5%. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Vos me dijiste que recién que el cloruro de sodio no es bueno para usar. Bueno, se puede usar el cloruro de sodio al 7,5 o al 3. ¿Para qué usamos estas soluciones? Son soluciones que usamos para aumentar la osmolaridad rápidamente, para aumentar la presión y el volumen circulatorio efectivo que no necesita tener. Es decir, ¿dónde lo usamos? Y por ejemplo, lo usamos en parada cardiorrespiratoria, la usamos en traumatismo cráneoencefálico y también la podemos usar en situación de refractariedad en gatos. ¿Sí? Esto es un trabajo bastante interesante en la Universidad de Messina, en el cual en gatitos que no responden a la terapia basada en metasubjetivos, se puede usar la solución salina al 7,5. ¿Sí? Pero estamos usando un volumen pequeño. Calculen ustedes que solución salina normal, solución salina al 7,5 o al 3, algunos hablan de solución salina al 3%, se usa aproximadamente de 2,5 a 5 mililitros kilo.
sea que en un paciente de 3 kilos estoy usando 15 mililitros. ¿Por qué para traumatismo craneoencefálico? Y bueno, porque para traumatismo craneoencefálico la solución de cloruro de sodio al 7,5, el sodio, la barrera hematoencefálica es impermeable al sodio, por lo tanto entra en el espacio vascular y rapta líquido del sistema nervioso central, bajando la presión endocraniana, mejorando la presión de perfusión de los órganos y bajando la presión endocraniana. Algunos autores, algunos trabajos las indican incluso con actividad anticalcio, ¿sí? Antiglutamato. ¿Qué es el glutamato? Bueno, el glutamato es un aminoácido a nivel central, que en traumatismo o lesión cerebral o injuria cerebral y medular produce el ingreso de calcio a la célula, y ustedes saben que el ingreso de calcio a la célula es altamente citotóxico. Y obviamente, después viene la parte de rehidratación y mantenimiento, que en general podemos usar cristaloides suplementados, y cuando hablamos suplementados, suplementar con potasio, con magnesio. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver durante el curso del posgrado universitario en urgencias. ¿Por qué? Y porque las soluciones, ustedes piensan que, por ejemplo, una solución de Ringer lactato tiene solamente 2 milicavalentes de potasio. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que lo comencé a rehidratar y usé Ringer lactato solo, y este, por ejemplo, es un gatito que tiene una enfermedad del tracto urinario inferior ferino y lo desobstruí, ese paciente va a pasar a una etapa post-obstructiva de poliuria, y esa poliuria produce un exceso de eliminación de potasio, ¿sí? Porque la eliminación de potasio a nivel renal es directamente proporcional al volumen de filtración glomerular. Eso es por fisiología. A mayor volumen de filtración glomerular, más pérdida de potasio. Por eso ustedes ven pacientes obstruidos en vías urinarias, felinos, a veces con ventroflexión cervical. Si no están suplementados con potasio, uno de los signos en el gato de pérdida de potasio, cuando los valores son muy bajos, y son peligrosos para la vida, valores por debajo de 2 miliequivalentes litros de potasio en un gato son peligrosos para la vida, porque incluso hay arritmias ventriculares. Hay arritmias ventriculares. Entonces, esos pacientes necesitan ser suplementados. Entonces, bueno, ahí planteamos lo ideal y lo real. Obviamente uno puede usar un montón de cosas, pero les volví yo a mostrar que esa situación, ¿sí? No siempre es así. Yo puedo tener un montón de equipos dando vuelta, ¿sí? Desde medio interno, pero si nosotros manejamos con la semiología, como les mostré anteriormente, nos encontramos en una situación mucho más fácil, si por lo menos le ponemos un poquito de gana, ¿sí? A estos pacientes. Obviamente, si tienen más equipo, mejor, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a repetir, uno con lo poco que puede llegar a tener, si lo usa de manera inteligente, va a tener mejores resultados, ¿sí? Yo lo que les recomiendo, más allá de lo que vimos de los signos clínicos, si ustedes quieren armarse un equipo básico para monitorear fluidoterapia, que no es muy caro, es usar lactato, una microcentrífuga y un refractómetro. Y con eso, más o menos van a poder manejar, más los signos clínicos del paciente, más la semiología que reciban, pueden manejar una fluidoterapia un poco más acorde. ¿Por qué? Porque obviamente los pacientes con lactato, que son volumen dependiente, ¿sí? Que necesitan líquidos, si yo le administro líquidos, la tasa de lactato va a bajar, ¿sí? Es decir, el clearance de lactato va a aumentar. Es decir, si yo tengo un paciente que entra con 4 de lactato y yo le hago una carga de líquidos, ¿sí? Porque ese paciente mero hematocrito tiene 50 de hematocrito y tiene 10 de sólidos, y aparte yo le hago una refractometría y tiene una concentración elevada de sólidos, y aparte de eso le hago una densidad urinaria y tiene 1040, es un perro y tiene 1040 de densidad urinaria, evidentemente le falta líquidos. Entonces yo ya sé que ese es mi paciente, más la semiología que hago es un paciente de volumen dependiente. Y si yo veo que hago la carga y le vuelvo a medir lactato y me baja en el transcurso de 2 horas, me baja un 50%, es decir, de 4 se va a 2, pucha, casi lo tengo normal. Entonces el paciente necesitaba líquidos, ¿correcto? Y estos mismos equipos miden glucemia. Por lo tanto, también puedo saber si necesita suplementar con glucosa o no ese paciente.
Recuerden que en los pacientes críticos la hipoglucemia es una situación muy común que tenemos, entonces, bueno, evidenciarla también. Es decir, con este equipo básico, más lo que yo les mostré anteriormente, uno puede trabajar mejor la fluidoterapia. ¿Sí? Puede sumarle esto, y de esta manera trabajar mucho más. Y si yo de eso hago también un sedimento urinario, también, porque si ese paciente veo que cargo líquidos y no responde y hago un sedimento urinario y veo que no produce orina a pesar de la cantidad de líquidos que le estoy administrando, tengo que recordar que ese riñón es sensible a la carga de líquidos excesiva, y si me aparece en orina células de epitelio alto renal, ¿sí? O células caudadas, ¿sí? Y a eso le sumo, yo hago una tirita reactiva y veo que hay glucosuria con normoglucemia, quiere decir que el túbulo contorneo proximal está dañado. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en el túbulo contorneo proximal, la glucosa que se filtra en el glomérulo se reabsorbe por el túbulo. Y si de esa manera yo se me escapa la glucosa y tengo normoglucemia, no hiperglucemia, normoglucemia con glucosuria, tengo que pensar que algo está pasando mal en el riñón, hay algo que no está funcionando bien. Y si yo a eso le hago un sedimento urinario y veo que hay células inflamatorias, glóbulos blancos, descamación, túbulos renales, cuidado, cuidado, porque por ahí lo que necesita el paciente es otra cosa, no líquidos. Necesita tal vez una terapia de reemplazo renal. ¿Sí? A partir de esto, de lo que yo les comenté, vamos a comentar brevemente en estos minutos que nos quedan las diferentes estrategias de reposición de volumen. Una es la reposición a bajo volumen. Cuando se planteó esta reposición a bajo volumen, o de hipotensión, perdón, la reposición a bajo volumen es la que usamos solución salina al 7,5, ¿sí? Fíjense ustedes, esa solución salina, yo le dije, es netamente hipertensiva, que lo usamos para traumatismo craneoencefálico y para situaciones de hipotensión, ¿sí? De hipotensión muy severa. Fíjense en este caso, este paciente presentaba al ingreso una sistólica de 70, una diastólica de 21 y una MAP o presión arterial media de 47. Y ya a los 6 minutos de administrada nos encontramos con una sistólica de 88, una diastólica de 26 y una MAP de 42. Y fíjense posteriormente cómo la presión se va a 167 de sistólica, 81 de diastólica y una MAP o media de 119. Es decir, es impresionante cómo responde. De hecho, bueno, a repetir, nosotros estamos usando en gatos que no responden a la terapia basada en metas o objetivos a 10 o 15 mililitros de fluido, si no hay respuesta en 2 bolos. Hay un trabajo en la Universidad de Messina, si bien es un N muy chiquito, son 10 gatitos nada más, hemos encontrado una respuesta muy positiva a la administración de salina al 7,5. Incluso en ese trabajo usan salina al 7,5 con coloides. La verdad, nosotros estamos usando solamente salina al 7,5. Y hay una respuesta bastante positiva, sobre todo en la situación de shock traumático, una respuesta a la presión, o sea, a una mejora de presión y a una mejora del gasto cardíaco bastante importante en gatos. Habrá que ver si esto obviamente es anecdótico, obviamente no tengo gran cantidad de casos, pero lo hemos usado y han dado buenos resultados, y el trabajo de la Universidad de Messina tampoco ha reclutado una cantidad de gatos, un N tan importante. ¿Sí? La hipotensiva, ¿sí? La hipotensiva es aquella en la cual generalmente esto fue creado en la Primera Guerra Mundial por Walter Cannon, que era un médico del ejército, y planteó que se debía mantener presiones bajas, ¿sí? con una carga de fluidos baja, porque si había un sangrado abdominal, el aumento de presión iba a producir la salida de ese coágulo con un aumento de la hemorragia, antes que el paciente entrara a cirugía. Es una estrategia jugada, por una estrategia porque mantiene las presiones de 70-80 milímetros de mercurio de sistólica, y esto la verdad atenta contra el volumen circulatorio efectivo, es decir, contra la cantidad de sangre que perfunde en forma eficiente las arterias y perfunde los tejidos. O sea, está en el lecho arterial y perfunde en forma eficiente los tejidos.
La verdad yo prefiero para los sangrados abdominales lo que llamo maniobra contrapresiva abdominal, ¿sí? Antes que la reposición hipotensiva. Está planteada, uno puede, obviamente uno a través de la experiencia que va adquiriendo, va modificando o no, o usando, se siente más o menos cómodo en diferentes formas terapéuticas. Yo lo que trato de hacer es lo que llamo maniobra contrapresiva abdominal, que es fajar al paciente concretamente, ¿sí? Puede ser con toallas, o paquetes de algodón en el abdomen, y uno aumenta la presión intraabdominal sobre la presión de sangrado. Obviamente esos pacientes no deberían tener una presión arterial sistólica muy alta, porque es cierto lo que plantea Walter Cannon, lo planteó después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? No es descabellado lo que dijo Walter Cannon en ese momento. Pero bueno, también crea polémica. Les puedo asegurar que si hay una especialidad que crea polémica constantemente y cambios continuos, y como yo siempre digo, la medicina crítica es una de las especialidades que uno no puede evitar, ¿sí? Porque si a vos te llega un paciente en situación de urgencia, tenés que actuar, o sea, no hay forma. Vos podés evitar una situación de dermatología, de reproducción, de endocrinología, pero las urgencias no las puedes evitar. Y por último, lo que llamamos reposición a desafío o metas, ¿sí? Que es la que más usamos. En pacientes de más de 5 kilos, bolos de 30 mililitros kilo, esperando normalizar la hemodinamia del paciente hasta 3 veces. La verdad, ¿sí? Yo les soy sincero, si en el segundo bolo ustedes no tienen respuesta, está pasando algo que ese paciente seguramente no es volumen dependiente, ¿sí? Y en el gato o en perros menores de 5 kilos, bolos de 10 mililitros kilo, ¿sí? de cristaloides, esperando normalizar hasta 3 veces. Yo hasta 3 veces no espero. Si en el segundo bolo de administración, que uno lo puede hacer en 3, 4 minutos dependiendo de la gravedad del paciente, ¿sí? No tengo respuesta. Bueno, ahí tengo que pensar 2 o 3 cosas. La primera, ver si la cuestión dolor está controlada. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tuve un paciente que ingresó con una situación de shock traumático y ese paciente que ingresó en shock traumático, yo no sé, le hice solamente tramador. ¿Sí? Con eso pensé que estaba todo bien. Recuerden algo fundamental. Las fibras del dolor tienen relación con el centro vasomotor central, es decir, que ante un dolor extremo, el dolor es un gran imitador, aparte de ser un signo de vitalidad, es un signo vital, ¿sí? Como respirar, como el latido cardíaco. Si ese paciente tiene dolor, va a tener una situación muy grave, que es una situación de hipotensión, porque el dolor produce hipotensión, va a aumentar el lactato y va a haber taquicardia. Entonces, es un gran imitador de la sepsis, del shock séptico. Entonces, eso, si yo tengo cubierto el tema del dolor, es decir, yo hice un protocolo analgésico como corresponde, perfecto. Si no, tengo que empezar a pensar en lo que se llama apoyo vasomotor temprano, ¿sí? Que probablemente el paciente esté en situación de sepsis o ingresando a shock séptico, que es un subtipo de sepsis mucho más grave, en el cual el paciente está hiperlactatémico, hipotenso y muchas veces taquicárdico. ¿Sí? Que no es lo mismo en el gato, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, ¿por qué pasa esto también? Porque en el shock séptico hay características fundamentales, ¿sí? Y de características propias del shock séptico, que es de tipo mal distributivo, es que la microcirculación trabaja diferente a la macro. Yo puedo tener, ¿sí? Parámetros macrodinámicos buenos, ¿sí? Incluso hasta una presión buena, pero puedo tener un lactato elevado, significa que está en una situación de shock vasopléjico, es decir, yo tengo la macro bien y la micro totalmente vasodilatada. ¿Correcto? Entonces, esas son las variables a tener en cuenta en estos pacientes. Repasando lo que vimos hasta acá. Y para concluir, puntos fundamentales que les quiero señalar de esto. Primer punto, entender que no existe un fluido ideal para todo. Cuidado con la solución salina normal, ya no es normal, se llama no balanceada. ¿Sí? Tengan ciertos reparos al uso de coloides sintéticos.
sigue siendo la terapia basada por metas objetivos la más apropiada, ¿sí? Y en aquellos pacientes que tienen una situación de inasistencia y les cae a ustedes después de varias horas, por ejemplo, de diarrea hemorrágica o de un traumatismo serio, sepan que la microcirculación de ese paciente, por la cantidad de catecolaminas que liberó y nadie lo compensó, va a estar alterada. Por lo tanto, el manejo de fluidos va a ser mucho más complicado. Muy bien. Más o menos la charla me la pidieron de 45 minutos. Esto es, los quiero invitar a esta página, que es la página de Editorial Multimédica, en la cual, bueno, estos son los 2 primeros libros que he sacado. Ahora sale uno tercero, que es un manual, dentro de poco sale, de consulta en 3 minutos para el manejo de urgencias. Pero si quieren ir a esta página, pueden suscribirse a las revistas de esta editorial, las cuales son gratuitas, ¿sí? Hay de urgencia, hay de dermatología, hay de infectología, hay de medicina felina, y es una suscripción gratuita y ustedes la pueden bajar. Muy bien, gracias por su atención. Manuel, me decís si hay preguntas. Tenemos algunas preguntas, Javi, te las voy Dale. diciendo. Pueden- Tenemos pueden- una pregunta del comienzo de la presentación que dice: Doc, ¿la utilización de lactato o solución salina va a depender de en cuánto tenga el paciente el cloro? Sí y no. Si vos tenés para medir, fundamentalmente acordate que la solución, espera que me pongo los auriculares porque escucho muy bajo. Un segundito. ¿Sí? A ver si me toma. Hola, hola. ¿Ahora me escuchás? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Fundamentalmente, pensá esto, la solución salina normal no es más normal. Si vos tenés un paciente adelante tuyo que sospechás que tiene injuria renal crónica o tiene la posibilidad que es un paciente, no sé, un gato enetuifo obstructivo o un gato con cetoacidosis diabética, yo te diría que no uses esa solución, no uses un Ringer, ¿sí? La solución salina normal, o sea, normal, fíjense cómo nos ha quedado eso, no es normal. No es normal porque tiene un cloro de 154. La podés usar como mantenimiento, incluso podés diluirla, podés hacer 50% de dextrosa, 50% de salina y sumarle potasio y magnesio, ¿sí? Porque le bajás la cantidad de cloro. Como solución de mantenimiento, usualmente no hay que producir altas cargas de cloro, ¿sí? En volumen, ¿sí? ¿Correcto? Porque yo te puedo decir, vos tenés un paciente, le haces un medio interno de ingreso y tiene el cloro normal, pero es un paciente es un paciente renal crónico compensado, yo con una alta carga de cloro puedo generar una situación complicada. ¿Para qué me voy a complicar? Uso una solución de Ringer lactato y listo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Andrés Sí. Felipe pregunta: si el paciente, digamos, en una situación crítica, necesita sí o sí de medicamentos adrenérgicos, ¿cómo podría proteger, o mejor dicho, evitar el daño en el glicocálix? No. Acá hay una cosa fundamental. Ese paciente ya lo que vos vas a hacer es usando noradrenalina, por ejemplo, no es que se metaboliza adrenalina. Vamos a hablar un poquito por ahí más complicado porque es una cuestión de receptores, ¿sí? Vos cuando estos pacientes necesitan apoyo vasopresor, necesitan o sea, necesitan fármacos vasopresores, ¿sí? El tema de la destrucción de la microcirculación es por la liberación excesiva de catecolaminas, ¿correcto? En un tiempo prolongado. Vos cuando usas noradrenalina o usas dopamina o, no sé, dopexamina, son otro tipo de fármacos que no van a producir lesión. Si vas a lesionar la microcirculación, si haces un efecto alfa excesivo, ¿correcto? Si vos a ese paciente necesita altas dosis para mantener la presión de fármacos
¿sí? Vasopresores, o sea, no sé, vas a necesitar dosis de 1,5, 2 microgramos, 3 microgramos kilo, por ejemplo, de una adrenalina, el índice de letalidad baja muchísimo. ¿Correcto? Porque vos estás mejorando la macrocirculación a expensas de una vasoconstricción periférica terrible. ¿Y a dónde va esa vasoconstricción concretamente? Al lecho esplásmico. ¿Sí? Por eso es un poco más complicado de responder, lo tenía que responder en el contexto, por ejemplo, de la charla de sepsis que damos, o en el contexto de la charla de shock traumático. ¿Sí? Pero no es que vos con las catecolaminas que vas a administrar vas a aumentar la lesión. Vos lo que vas a hacer ahí son dosis de respuesta a los receptores que están a nivel de la microcirculación. ¿Qué pasa con lo otro que pasó en ese paciente que no recibió ayuda? Liberó catecolamina en forma terrible, con un efecto alfa terrible, o sea, hace pelota toda la microcirculación. ¿Por qué? Porque toda la microcirculación hace esto, periférica. ¿Para qué? Para mantener la presión en cerebro, corazón y pulmón. ¿Se entendió? Vos vas a manejar otro tipo de dosis, no vas a manejar de entrada una dosis alfa terrible, porque vas a seguir dañando, como bien decís. Bien, la siguiente pregunta dice: doctor, buenas noches. En el caso de utilizar la solución al 7,5%, Sí. ¿la recomienda de inicio en los pacientes que no o previo a usar algún bolo de resucitación? ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. Va de vuelta. En caso de utilizar la solución al 7,5%, ¿la Sí. recomienda de inicio en los pacientes que mencionó o previo usar algún bolo de resucitación? Mirá, en traumatismo cráneoencefálico es una solución de elección, ¿sí? de primera mano. En situación de parada cardiorrespiratoria, yo la plantearía como una solución de primera elección. En el caso de gatos sin respuesta a la terapia basada en métodos objetivos, puede ser de segunda elección. Pero en los dos primeros casos que te nombré, sí. O en situación que el paciente está muy hipotenso, ingresó muy hipotenso y está a punto de parada cardiorrespiratoria, también la puedes usar. Sí, concretamente, trauma cráneoencefálico y en situación extrema de hipotensión al ingreso. Bien, la siguiente pregunta dice: ¿qué tan recomendable es el uso de coloides en caso de pacientes con hipotensión? No, están dentro de los protocolos, si vos los viste ahí, se pueden usar sin problemas. El tema es la carga, la sobrecarga de coloides, ¿sí? La sobrecarga. Y de hecho, en medicina humana hubo también, estos trabajos empezaron a aparecer porque hubo un abuso, a mi criterio, del uso de coloides sintéticos. Hubo un abuso, se usaba en los 90 el hidroxietilalmidón era como agua. Entonces, empezaron a aparecer problemas. Yo creo que todo debe ir en su justa medida. ¿Sí? Por eso tampoco yo me planteo ni pro ni en contra. Y bueno, mirá, vamos a pararnos acá. Tampoco, a ver, en medicina veterinaria no hay hoy por hoy un trabajo, por lo menos yo no tengo conocimiento que hoy haya un trabajo que te diga, bueno, che, los coloides no lo usan más porque es nefrotóxico 100%. Sí hay que tener cuidado y obviamente no usarlo en un paciente renal. Eso seguro. O en un paciente séptico yo ya lo mediría de otra manera. ¿Sí? Bien, la siguiente pregunta dice: entre los vasopresores, ¿con cuál preferís iniciar? ¿Topa o Nora? Y hoy no era. Hoy no la adrenalina. Pero guarda, que hay excepciones. Hay trabajos que, por ejemplo, en pancreatitis felina, dopamina, hay un trabajo viejo que te plantea mejor. Eso es una eterna pelea entre los terapistas. Hasta no hace muchos años, los países de Europa del Este usaban dopamina, los de, obviamente, Occidente, noradrena. E incluso también hay discusión sobre las dosis. Pero bueno, hoy de elección, primera elección, por lo menos en shock séptico es noradrena, seguro. ¿Sí? Si no tenés, bueno, la mitad de nada es dopa. Vuelvo a repetir, y yo no me caracterizo por ser, y menos en biología y menos en urgencia, absolutamente absolutista. No. Para esto habría que hacer un trabajo en perros y gatos, cuáles son los receptores. Porque, a ver, el tema está, el punto está en decir, ¿qué voy a reanimar? Y ahí empieza una discusión bizantina en lo que es vasopresores. Yo tengo una charla que habla solamente de vasopresores. O sea, ¿cuál es la discusión bizantina? Es decir,
¿Qué voy a reanimar? Lecho esplácnico, el paciente es porque está hipotenso y mejor la macrocirculación, el efecto alfa es tan beneficioso. O sea, hay un montón de preguntas para hacerse. Pero te lo paso en limpio para no complicarte la noche, noradrenalina. Desde hoy de primera elección. Sí. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿en los gatos es más frecuente la bradicardia? Sí, por supuesto. ¿En qué situación de shock? Sí, es la tríada del shock ferino. Bradicardia, hipotensión, hipotermia. Una situación, el gato entra en una situación de hipobiosis. Se supone que esto es adaptativo. Hay diferencias sustanciales en la respuesta fisiológica al trauma y al shock traumático hipovolémico tanto en el gato y el perro. Pero bueno, es materia de otra clase, pero sí, sí, el gato obviamente el paciente choqueado es más bien bradicárdico porque la fase de compensación temprana pasa muy rápido. Bien. La temperatura de la solución, ¿qué tanto influye en el paciente? Sí, influye. Sí, hay que poner las soluciones tibias en urgencias. Sí, sí, influye. Si el paciente ya viene hipotérmico y yo hago una carga de líquidos que esté frío, no esté a temperatura ambiente, es un tema, sí. Sí, sí, influye. Porque vas a aumentar la hipotermia y la hipotermia es uno de los signos de la triada de la muerte. Hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica. La triada de la muerte, entonces. Sí, sí. ¿Dónde se puede comprar el aparato para medir lactato? Preguntan, en Argentina. BG analizadores. BG como suena, B larga, G analizadores, por eso en internet y ahí lo venden. O Bien. por lo menos lo vendían. Argentina, obviamente, ustedes saben que es un misterio, como siempre. Nosotros no es que vivimos en el Oriente, este país es un misterio constantemente. Y esto es un misterio más todavía. No me pregunten precio porque no tengo ni puta idea. Otra pregunta dice, un cachorro con hipoglucemia, ¿cómo se administra la solución de glucosa? Eh, Mirá, en este momento la carga la tenemos anotada. Administrar la solución o de glucosa al 5 o al 10%, en un bolo calcular en más o menos 2,5 mililitros kilo, y después solución de mantenimiento. Y después tendrás que buscar la causa de la hipoglucemia, que es lo fundamental, porque las causas de los cachorros son múltiples. Puede pasar desde la hipoglucemia de las razas toy hasta una situación de sepsis, ¿sí? Que no es un muy buen pronóstico. Bien, vamos con las últimas dos preguntas que tenemos. Dale. Eh, en paciente ictérico, ¿qué recomienda usar? De fluidos, primero tenés que determinar a qué se debe la ictericia. O sea, hay un cristaloide. Si preguntás por el lactato y si el hígado está afectado, o sea, tenés que tener, no sé, el 95% del hígado para que el lactato no se metabolice. Y de última, el lactato no es tóxico, es un indicador. Pero a ver, el lactato de la solución de Ringer lactato no lo mide el equipo, porque uno es D y otro es L, no me acuerdo cuál es cuál. D porque es de estrógiro, L porque es levógiro. ¿Sí? El lactato que tiene la solución no lo mide el equipo. No te estaría interfiriendo con eso si esa es la pregunta. Pero bueno, podrías usar 50%, si el paciente está hipoglucémico en una situación de hepatopatía, podrías usar 50% de dextrosal 5 con 50% de solución salina, ¿sí? Que ahí le bajar notablemente la carga de cloro. Es una opción. Bueno, muchas gracias. Vamos con la última que dice, Dale. en un paciente renal y con anemia, ¿hasta qué punto los fluidos ayudan con la perfusión sin generar hemodilución? Y mirá, básicamente vos tenés que ver si el paciente por ahí necesita, siempre en fluidoterapia se repone lo que falta. Si ese paciente tiene una hemoglobina por debajo de 7, necesitas sí o sí sangre o concentrado globular. No hay forma, acordate, el número es 7. O sea, cercano a 7 o cerca de 7 es transfusión, porque ya la entrega de oxígeno a los tejidos depende exclusivamente, en ese caso, de la hemoglobina. Vos podés dar oxígeno, pero digamos, no tenés gente que lleve, que sería la hemoglobina, que lleve el oxígeno en los tejidos. ¿Sí? Eh,
pero bueno, ojo también es obviamente esa hemodilución no es bueno, porque también altera factores de la coagulación. Un paciente con 20 de hematocrito y por ahí tiene, no sé, 9 de hemoglobina, ya empezar a mirar al reojo y empezar a pensar en la posibilidad o de transfusión con sangre entera o bien con el uso de concentrado globular. Bueno, con eso llegamos al final de las preguntas. Muchas gracias, Javier, por esta charla. Muchas gracias a todos los doctores por su participación. Les recuerdo que a partir de mañana, para los que preguntaban, pueden encontrar el link con la grabación de esta clase en el campus virtual de BTS Web. La página es www.btsweb.com. Pueden encontrar esta charla en la sección de capacitación gratuita. Les recuerdo también que la inscripción al posgrado universitario de emergencias se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@btsweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina ProPlan, el sponsor exclusivo del portal BTS Web, y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, que descansen, gracias por los saludos a todos, son muchos, nos vemos pronto.